justicia de los precios de los alimentos para mover los precios en el mercado y la ayuda alimentaria inapropiada, y se asume más compatible con la naturaleza porque prioriza tecnologías más conservadoras como la agroecología. El Parlamento andino entonces definió la soberanía alimentaria como el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas, diversidad y de los sistemas productivos, comercialización y gestión de espacios rurales. ¿En qué confluyen los dos conceptos? El de seguridad alimentaria y nutricional, de soberanía, en que ambos enfatizan en que hay que aumentar la producción de alimentos y la productividad, ¿cierto? Que no desperdiciemos agua, tierra, insumos y aumentar la productividad de nuestra producción de alimentos. Ambos conceptos coinciden en que el problema son las barreras de acceso. Entonces son de alguna manera coincidentes en estos dos temas, y ambos plantean la necesidad de articular los alimentos y la nutrición. Que la nutrición no debe ser a cualquier precio, sino que la agricultura debe estar tremendamente ligada a la alimentación. Sin embargo, también existen diferencias. La primera es que la seguridad alimentaria y nutricional, como es concebida por los países miembros de la FAO, digamos que es un concepto neutral en términos de la correlación de fuerzas. ¿Qué significa eso? O sea, el concepto de seguridad alimentaria que maneja las Naciones Unidas es un concepto que no juzga el poder de los diferentes actores en la cadena alimentaria. Es decir, ni en el comercio internacional de alimentos, ni en la propiedad de los medios de producción, mientras que la soberanía alimentaria precisamente sí parte es haciendo esa evidencia de que el poder está concentrado en algunos sectores, en algunas empresas, pero la FAO no juzga eso porque digamos que la FAO, por su carácter de organismo multilateral, donde participan casi todos los países que están en el mundo, pues no tendría, digamos que de alguna manera no podría tomar posiciones radicales, porque de la misma FAO hacen parte de los países, tanto los países pobres con ingresos medios como los países ricos. Entonces tomar posiciones radicales no está de un organismo multilateral que lo representa a todos. Mientras que la soberanía alimentaria pues sí hace más énfasis en que los medios de producción están concentrados en algunos, que algunas empresas dominan los mercados y todo ese tipo de cosas. La segunda diferencia es que la FAO, o en el concepto de seguridad alimentaria de la FAO, aunque la FAO sea pionera en buenas prácticas agrícolas, en el manejo sustentable de los recursos naturales para producir alimentos, en que tiene una posición precautoria frente a los organismos genéticamente modificados, es decir, a los transgénicos, como lo llaman muchas personas, a pesar de que FAO promueve, digamos, las buenas prácticas agrícolas, la intensificación sostenible de la producción agropecuaria, la sustentabilidad de los recursos naturales en la producción alimentaria. Como les decía, no puede tomar una posición enfática u única frente a las diferentes formas de producir alimentos, mientras que la soberanía alimentaria sí está básicamente basada en que la principal forma o la única sea la agricultura familiar. Claro, la FAO promueve la agricultura familiar, pero no lo ve como la única manera de producir alimentos, sino la confluencia de las tres grandes formas de producir alimentos, que son pues la agricultura familiar, lógicamente, que produce más del 50-60% de los alimentos del mundo, pero también hay otras formas de producción, pero la FAO tampoco promueve los monocultivos ni la producción insostenible de alimentos. Y por último, el concepto de derecho a la alimentación, que viene desde la misma cumbre de alimentación del 96, donde pues claramente se expresaba que el derecho de toda persona a una alimentación saludable y nutritiva, así como el acceso físico y económico a los alimentos. Pero esto no viene desde el 96, desde la misma firma de los derechos humanos en el 48, desde ahí se incluyó la alimentación como un derecho fundamental de los seres humanos, que fue ratificado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se firmó en los 60, donde definitivamente se planteó de nuevo el derecho y la responsabilidad que tienen los estados y la obligación de respetar, promover y proteger el derecho a una alimentación adecuada, así como tomar las medidas oportunas para que se logre de manera progresiva este derecho a la alimentación. Colombia lo firmó en el 66
y lo ratificó en el 69. Sin embargo, hoy en nuestra Constitución del 91 no está explícito el derecho a la alimentación en nuestra Constitución, solo para los menores de 5 años. Y por último, en el 2004, el Consejo de la FAO aprobó las directrices voluntarias para la implementación del derecho a la alimentación. En los 5 objetivos de la FAO, pues los he venido mencionando: la erradicación del hambre y la malnutrición, el incremento sostenible de la producción agropecuaria, pesquera y forestal, mejorar las condiciones de vida de la población rural, promover sistemas agroalimentarios mucho más inclusivos y eficientes a nivel local, nacional e internacional, y aumentar la capacidad de adaptación de la población rural hacia los cambios y los riesgos a nivel climático. Y esto, algunas de las cosas que hace la FAO en el país. Este es nuestro director general, el doctor Graciano da Silva. Pues lo que hace la FAO en Colombia, pues buenas prácticas agrícolas, agricultura urbana, protección de cuencas hidrográficas, gestión de riesgo de desastres, pues, y de seguridad alimentaria asociado al cambio climático, protección y recuperación de medios de vida, derecho a la alimentación. Eso es parte de lo que hemos venido trabajando: recuperación de niños desnutridos, bueno, estimar la balanza de alimentos para el país, el Observatorio de Seguridad Alimentaria, las zonas de reserva campesina, la intensificación sostenible de la producción agrícola. Estas son algunas cosas de lo que hacemos en FAO Colombia. Entonces, la propuesta de la FAO en términos de los dos conceptos de seguridad alimentaria y nutricional y de soberanía es que ambos conceptos confluyen de manera perfecta con el derecho a la alimentación, y un discurso mucho más inclusivo de derechos humanos. Y ya hay algún ejemplo como en Brasil, donde ellos pues no tienen radicalismo frente al concepto de seguridad alimentaria y nutricional o frente al de soberanía alimentaria, sino que han logrado construir un concepto de soberanía y de seguridad alimentaria basados en el derecho a la alimentación, y de ligar el desarrollo con la seguridad y con los derechos humanos. Uno de los ejemplos que se está trabajando a nivel de la región es trabajar con los frentes parlamentarios de lucha contra el hambre, precisamente con el objetivo de incluir el derecho a la alimentación dentro de las constituciones de los países. En la región solo hay como 5 países que tienen el derecho a la alimentación en su constitución, entre ellos México, Brasil, Ecuador, Bolivia, pero bueno, Colombia todavía pues no hemos logrado, pero eso sería parte de nuestra meta. Como conclusiones, es que el mandato de la FAO se condensa en el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, la cual solo puede ser realizada asumiendo la autonomía de los gobiernos para definir sus propias políticas alimentarias. Es decir, el concepto mismo de seguridad alimentaria, aunque no esté explícito, cabe de manera perfecta el concepto de soberanía alimentaria, entendida como esa autonomía de los gobiernos para definir sus propias políticas. Como otra conclusión, es que es necesario darle un adecuado asiento discursivo a ambos conceptos, es decir, al de seguridad alimentaria y al de soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria provee el acceso a los alimentos y promueve políticas que lo favorezcan. El concepto de soberanía alimentaria no es antagónico, esa es la principal conclusión entonces de esta presentación, es que no es antagónico ni alternativo al de seguridad alimentaria y nutricional. Sus dos ingredientes se colocan, o sea, el de soberanía alimentaria, se colocan de manera perfecta dentro del concepto de seguridad alimentaria y nutricional. Solo por poner un ejemplo, uno de los contenidos de la soberanía alimentaria, como he venido diciendo, es el de la autonomía de los gobiernos para definir sus propias políticas. Este concepto o este componente de la soberanía alimentaria se hace un poco más allá del de seguridad alimentaria y nutricional, haciendo énfasis en la autonomía de los gobiernos para definir sus propias políticas alimentarias. Y el otro concepto, que es el de producción de alimentos, la forma de producción de alimentos a partir de la agricultura familiar, pues está un poco más acá del de seguridad alimentaria, porque bueno, pone una alternativa puntual de producción de alimentos, pero bueno, no la única. Y se sugiere enmarcar ambos conceptos, el de seguridad alimentaria y el de soberanía, en el del derecho a la alimentación. Básicamente esa era la presentación. Este es los datos de la FAO. Gracias.